La situación en la frontera de Kursk ha alcanzado un punto crítico, donde más de 1.500 soldados ucranianos se encuentran rodeados, sin escapatoria, en las cercanías de la aldea de Olgovka. La fuerza abrumadora de las tropas rusas, avanzando con precisión táctica desde múltiples direcciones, ha cerrado el cerco en un movimiento implacable, empujando a las fuerzas enemigas hacia su aniquilación. Lo que comenzó como una invasión ucraniana hoy se convierte en una desesperada lucha por la supervivencia, con los soldados atrapados en un caldero mortal. Las huellas de la ofensiva rusa no dejan dudas. Cada movimiento está calculado, cada rincón controlado, mientras las tropas ucranianas, desorganizadas y mal abastecidas, intentan sin éxito resistir el embate. Las fuerzas rusas, tras liberar 5 aldeas estratégicas en apenas 24 horas, han dado un golpe decisivo en el campo de batalla. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Los ecos de la ofensiva retumbaban a lo largo de la frontera, mientras las Fuerzas Armadas de Ucrania, enfrentadas a un enemigo superior y bien organizado, se veían arrinconadas en un espacio cada vez más estrecho. La aldea de Olgovka, en la región de Kursk, fue el escenario de uno de los momentos más cruciales de la guerra. Unos 1.500 soldados ucranianos, atrapados en un caldero mortal, luchaban por sobrevivir, rodeados por un ejército ruso que avanzaba implacable, cerrando cada posible ruta de escape. El canal de Telegram Mash informó que en apenas 24 horas las fuerzas rusas habían expulsado a las unidades ucranianas de 4 asentamientos clave: Septukovka, Mikhailovka, Leonidovo y Lyubimovka. Sin embargo, el verdadero golpe llegó cuando la aldea de Novoivanovka fue liberada en la mañana del 11 de octubre. El cielo estaba cubierto de un gris opresivo, como si la naturaleza misma presagiara el inminente desastre que caería sobre las tropas ucranianas. Los ecos de los combates aún resonaban mientras las operaciones de limpieza se desplegaban a través de los campos devastados, donde muchos combatientes ucranianos no habían tenido tiempo de retirarse. Las tropas rusas, organizadas, ejecutaron movimientos coordinados desde el norte y el sureste, empujando sistemáticamente al enemigo hacia un semicírculo mortal. En este escenario, las fuerzas ucranianas, desconcertadas, se retiraron en pequeños grupos, tratando desesperadamente de escapar del cerco, mientras los vehículos blindados intentaban abrir caminos entre las líneas enemigas. Los informes de los combatientes rusos en el terreno eran claros. Aunque las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaban replegarse, los rumores sobre largas columnas de soldados huyendo en masa eran una mera ficción. Lo que quedaba de esos hombres estaba atrapado, sin escapatoria. En el flanco noroeste, las unidades de la Brigada de Infantería de Marina 155, junto con los paracaidistas de la División de Tula 106 y los soldados del 56º Regimiento de Asalto Aéreo de la Guardia, avanzaron con firmeza. Estos hombres, endurecidos por años de combate, sabían que cada paso los acercaba más a la victoria. El suelo era traicionero, cubierto de escombros y restos de maquinaria destrozada, pero el impulso estaba de su lado. Cada posición tomada era un nuevo clavo en el ataúd del enemigo. Desde el sureste, la Brigada de Infantería de Marina 810 también avanzaba, cerrando la pinza desde Cherkasy Konopelka hacia Plekovo. La posibilidad de crear otro cerco, atrayendo a más unidades ucranianas hacia la trampa, era inminente. Este tipo de operaciones, diseñadas con frialdad táctica, hablaban de una estrategia que no dejaba lugar para errores. Con cada kilómetro ganado, el enemigo perdía terreno, su moral se desmoronaba y los informes de fuego amigo en las filas ucranianas solo aumentaban el caos. Según algunos reportes, operadores de drones FPV, dominados por el pánico, estaban atacando sus propios vehículos blindados. En los últimos meses, el conflicto en la región de Kursk había escalado a niveles sin precedentes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania iniciaron una invasión que en su momento parecía una maniobra calculada. Pero las tornas habían cambiado y la región, ahora bajo régimen de operaciones antiterroristas, se había convertido en un infierno en la tierra para los invasores.
Los intensos combates en la frontera, alimentados por el flujo constante de reservas ucranianas desde la región de Sumy, solo aumentaban la magnitud de la tragedia. Sin embargo, a pesar de la llegada de refuerzos, la maquinaria militar ucraniana comenzaba a desmoronarse. La liberación de Novoivanovka fue el catalizador que desató el verdadero caos. Las fuerzas ucranianas, empujadas desde varias direcciones, no tuvieron más remedio que retirarse de Leonidovo, pero lo hacían en pequeños grupos, casi de forma desesperada. Las bajas eran inevitables y muchos vehículos blindados quedaron varados, abandonados en los campos pantanosos. En este escenario sombrío, cada maniobra ucraniana era respondida con una fuerza abrumadora por parte de las tropas rusas, quienes avanzaban sin descanso hacia la frontera estatal, empujando al enemigo más allá de lo que sus líneas podían soportar. Los combates continuaban con intensidad en la zona de Plekovo. Los informes de los corresponsales militares desde el frente describían un escenario de alta moral entre las unidades rusas, especialmente tras una serie de operaciones exitosas. La imagen de un explorador de la brigada en bicicleta 155 lanzando una mina antitanque directamente contra un refugio ucraniano se había convertido en un símbolo de la capacidad táctica y el coraje de las fuerzas rusas. Aquel video, difundido rápidamente entre las tropas, inspiró a muchos, reforzando el sentimiento de que la victoria estaba al alcance de la mano. A medida que los días avanzaban, las fuerzas rusas consolidaban sus posiciones en las aldeas recién liberadas. Los asentamientos de Sheptukovka, Mikhailovka y Lyubimovka estaban ahora firmemente bajo control ruso y la próxima ofensiva se preparaba desde esas líneas fortificadas. Las carreteras y caminos secundarios que conectaban estas aldeas se llenaban de vehículos militares rusos que avanzaban en dirección a la frontera, empujando a los remanentes del ejército ucraniano hacia el este, donde se esperaba que la resistencia se desmoronara por completo. El paisaje en la región de Kursk era desolador. Los bosques, antaño frondosos, ahora estaban quemados, convertidos en zonas grises de escombros y ruinas. El olor a pólvora y aceite quemado impregnaba el aire y el constante retumbar de la artillería resonaba a lo largo de la frontera. Cada nueva explosión sacudía la tierra, dejando a su paso cráteres y restos de vehículos blindados carbonizados. La guerra había dejado su huella indeleble en la tierra, transformando para siempre el paisaje. A pesar de los informes optimistas que llegaban desde Ucrania, la realidad en el terreno era mucho más sombría. Las reservas que llegaban desde Sumy no eran suficientes para detener el avance ruso y la moral entre las tropas ucranianas estaba por los suelos. Los casos de deserción aumentaban y los comandantes se enfrentaban a la difícil tarea de mantener la cohesión de sus unidades mientras el enemigo avanzaba implacablemente. El caos reinaba en las líneas ucranianas y los informes de fuego amigo se multiplicaban, creando una sensación de desesperación entre las tropas. Las operaciones rusas, en cambio, continuaban con una precisión metódica. Las tropas avanzaban en oleadas, asegurando cada centímetro de territorio y destruyendo cualquier resistencia que se interpusiera en su camino. Cada aldea liberada era un paso más hacia la victoria total, y la Brigada de Infantería de Marina 155, junto con sus aliados, no mostraba señales de detenerse. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así,
pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.